enfermedades de almacenamiento lisosomal, ¿de acuerdo? Pero desde el punto de vista genético son clasificadas como enfermedades autosómicas recesivas, ¿de acuerdo? Afectan a proteínas, dijimos, funcionales. La anomalía está en el cromosoma 15, ¿de acuerdo? Bien. Otras, igual, enfermedades de almacenamiento. Pueden ser muy graves, algunas pueden comprometer la vida a temprana edad. En este caso se está acumulando glucosaminoglicanos, ¿de acuerdo? Aquí las enzimas que afectan, que están afectadas, es la que está en el recuadro inferior. Hidroronidasa es la que no se sintetiza y se acumulan por ende dentro de los lisosomas mucopolisacáridos o glucosaminoglicanos. Estas células están tan repletas de ellas que van a afectar la función de estos órganos y van a generar desde alteraciones en la morfología facial, ¿de acuerdo? Lo que se llama dismorfia facial, o facies tosca o muy exagerada, gargolismo, o van a afectar la función del corazón, del hígado, del vaso, las funciones normales, solamente porque la célula ha crecido, porque sus lisosomas están acumulando estos mucopolisacáridos porque no pueden degradarlos enzimáticamente, ¿de acuerdo? Otra muy parecida y que puede ser muy grave es la enfermedad de Niemann-Pick, ¿de acuerdo? El déficit aquí es otra enzima de los lisosomas que se llama esfingomielinasa y van a empezar a acumular dentro de los lisosomas esfingolípidos, ¿de acuerdo? Van a afectar piel, hígado, sistema nervioso central y pueden tener distintas alteraciones. El Niemann-Pick va a aparecer más adelante, enseguida vamos a ver algunas alteraciones. Aquí vamos a ver otra enfermedad que se llama enfermedad de Gaucher, igual otra de ese tipo de enfermedades. El déficit aquí es la enzima glucocerebrosidasa, que no existe, y va a empezar a acumular un metabolito anterior, es decir, el glucocerebrósido. Eso se va a acumular dentro de las células. Van a ser entonces células macrófagos, generalmente grandes, con núcleos puntiformes centrales y su citoplasma en celofán arrugado, ¿no? Varias veces. ¿Dónde van a estar? Sobre todo en la médula ósea, ocupando espacio en la médula ósea. Aquí vemos tejido óseo trabecular y esta es la médula ósea, con varias células de Gaucher, ¿de acuerdo? Sus lisosomas están acumulando glucocerebrósido por ese déficit. Entonces van a generar, si ocupan la médula ósea, no van a dejar que hayan elementos formes de la sangre, va a tener el sujeto anemia. Pero no solo eso, va a tener hepatomegalia, hemos dicho las células de Gaucher, osteopenia, splenomegalia y otras alteraciones. Todo secundario a ese acúmulo lisosomal. Bien. Trastornos monogénicos, los últimos de estos ligados al cromosoma X, es decir, que pueden ser transmitidos por la madre, pero son expresados en los hijos varones por el cromosoma X. Entonces ahí estamos, por ejemplo, con alteraciones en la matriz extracelular, ME. ¿Cuáles son esas? La distrofia muscular de Duchenne. Este es un caso donde existe una alteración de la llamada proteína distrofina que se codifica en el cromosoma X en su brazo corto, en el locus 21, y esta distrofina debería unir las proteínas contráctiles, actina, con el citoesqueleto de la célula. No lo hace porque no hay distrofina y entonces esa contracción no es efectiva. Por ende, ¿cómo se va a manifestar? Con debilidad muscular. No va a poder pararse el sujeto, no va a poder ejercer función muscular, debilidad, ¿no? Miastenia. Entonces, el tejido muscular, como no funciona adecuadamente, va a ir atrofiándose. Y el lugar atrofiado va a rellenarse con células de grasa. Por ende, va a parecer que tiene músculos grandes, sin embargo, están llenos de grasa, pero no tienen contracción, no tienen fuerza de contracción. Y es característico que en la distrofia muscular de Duchenne, la región de la pantorrilla, la región sural, sea grande por ese acúmulo de grasa, no es por el tejido muscular. Otro ejemplo, ya en la sangre, por ejemplo, está la hemofilia. Esa enfermedad que es transmitida de manera por el cromosoma X de las madres y que es padecida por los varones, ¿no?
cromosoma, en este caso hemofilia A, hemofilia B, déficit de los factores de la coagulación, el factor 9, ¿no? El factor 7, el factor 9, respectivamente, y hay una hemofilia C incluso, ¿de acuerdo? Van a afectar entonces la vía de la coagulación, ¿no? Intrínseca. Bien, otra, es un déficit de una enzima, igual que se transmite de manera autosómica recesiva, ligada al cromosoma X, es el déficit de la enzima llamada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima, sobre todo, trabaja en los eritrocitos. Y los eritrocitos tienen esta enzima para evitar la elevada cantidad de radicales libres del oxígeno. Estos radicales libres precipitan la proteína y hacen que la proteína, la hemoglobina, pueda precipitarse al lado de la membrana celular. Cuando pasan por el vaso, entonces esta alteración de la membrana celular por la hemoglobina precipitada es detectada por los macrófagos del vaso y les fagocitan parte del glóbulo rojo y les dejan con una parte faltante de citoplasma. A eso se llaman células mordidas. Otra, en el sistema inmunológico puede existir una alteración igual por el cromosoma X, por déficit de algún gen del cromosoma X, que se llama A-gamma-globulinema. Recuerden que las gamma-globulinas son las inmunoglobulinas. Entonces este sujeto, por ese déficit cromosómico, varón, no puede madurar bien sus linfocitos B, por ende no produce anticuerpos y por eso existe esa enfermedad. Otra, el síndrome de Wiskott-Aldrich, igual es ligada al cromosoma X, y aquí el déficit es tanto de los linfocitos como de las plaquetas. Entonces hay alteraciones infecciosas, hay cuadros infecciosos muy elevados y cuadros de sangrado, ¿no? Con ellos, por déficit de las plaquetas. O bueno, están las alteraciones metabólicas, igual relacionadas al cromosoma X, la diabetes insípida que han llevado al infarto, es un déficit de la hormona, ¿no? La antidiurética, ¿de acuerdo? Y todas las alteraciones relacionadas, y diabetes insípida central o periférica. O el Lesch-Nyhan, que es un déficit de esta enzima que se llama hiposantina fosfodiesterasa, que hace que haya aumento del ácido úrico en estos pacientes y genera todas las alteraciones. O finalmente en el sistema nervioso central, el síndrome del cromosoma X frágil, que igual genera alteraciones en este caso neurológicas en el sistema nervioso central. Una de ellas, que está es el síndrome de Lesch-Nyhan, ¿de acuerdo? Ese déficit de la enzima, dijimos que debería degradar el ácido úrico, no lo degrada, existe hiperuricemia. Y bueno, va a generar diferentes alteraciones. Un déficit en este caso, muscular, discapacidad para estar de pie o sentados, dificultad para deglutir, alteraciones de los movimientos, coreatitosis, deterioro cognitivo, como dice, retraso mental y, bueno, comportamiento automutilante. Estos sujetos se muerden los labios, se muerden todas las áreas que estén al alcance de su boca, pueden lesionarse los ojos, introduciendo los dedos en sus propios ojos, ¿de acuerdo? Se acercan a las puertas y tratan de que la puerta les comprima los brazos o los pies, tienen esa sensación. No se sabe por qué, pero esas alteraciones neurológicas, ¿de acuerdo? Tienen, sin embargo, contrario a eso, una facies de aparente alegría o de aparente felicidad, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a los trastornos cromosómicos, que ya ustedes tal vez lo han visto, lo vamos a hacer de manera rápida. Pueden ser en alteraciones en número o alteraciones en estructura. Cuando son en estructuras que puede faltar una parte del cromosoma, translocaciones, que se haya trasladado a otro cromosoma, que falte una parte del cromosoma, que se haya duplicado, que se haya invertido en otro lugar, que hayan formado cromosomas iguales o que hayan formado cromosomas en anillos. Entonces, todas esas alteraciones son en estructura. O las otras que se llaman alteraciones en número, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros tenemos una carga diploide, ¿de acuerdo? Si la carga es proporcional al número, es múltiplo de la carga diploide, entonces podemos hablar de poliploidías. Triploidía, tetraploidía, se multiplica de manera proporcional al número, ¿de acuerdo? En cambio, si no tienen nada que ver con la duplicación, entonces si son de diferente número, pueden llamarse o monosomías o trisomías. Ahí están las trisomías del síndrome de Down,
del síndrome de Edwards, del síndrome de Patau, ¿de acuerdo? Y la monosomía, una de ellas que solamente es compatible con la vida. O los mosaicismos. ¿Qué es un mosaicismo? Un mosaicismo es, por ejemplo, ahí está el cariotipo del síndrome de Klinefelter, por ejemplo. Es decir, se han originado todas las células de un mismo huevo o cigoto, pero todas las células que se han originado de él, no todas tienen la misma carga genética. Sin embargo, todas se han originado del mismo huevo o cigoto. Es decir, algunas tienen una carga normal, otras tienen excesiva, ¿de acuerdo? No tienen el mismo material genético. A eso se llama mosaicismo. Es de un solo huevo o cigoto. Diferente a lo que se llama quimera, ¿de acuerdo? Quimerismo en genética tiene otro origen, pero igual tienen diferentes cargas genéticas, ¿de acuerdo? Bien. El síndrome de Down, entonces, es una trisomía, la trisomía del par 21, ¿no? Entonces tiene diferentes manifestaciones, se relaciona con una edad materna muy alta, por ejemplo, ¿no? A partir de los 40 probablemente, más riesgo de que tenga síndrome de Down, puede relacionarse con mosaicismo y tiene estas manifestaciones clínicas, ¿no? Las que podemos ver, ¿no? Braquicefalia, la mano, ¿recuerdan? El pliegue palmar único, o estas manchas en la llamadas manchas de Bruchfeld, que están en el canto interno, las manchas eritematosas, que están en el canto interno. O la lengua más grande, protruida, implantación de los pabellones un poco más bajas, ¿de acuerdo? Mano simiesca, epicanto, ese pliegue en el ángulo interno muy pronunciado, ¿no? El pliegue palpebral muy pronunciado, las manchas de Bruchfeld que hemos dicho, la raíz nasal más plana, ¿no? La nariz sencilla de montar, ¿no? La boca pequeña, por ende parece que la lengua es más grande, el cuello es ancho, corto, todas esas características del síndrome de Down. Se asocia al retraso mental y estos pacientes con síndrome de Down en edades tempranas pueden sobrevivir, ¿no? En edades tempranas, sin embargo, 25, 32 años pueden tener alteraciones cardíacas y entonces eso puede llevarles a fallecer, ¿no? Otras que son más raras, el síndrome de Edwards, por ejemplo, es la trisomía del par 18, ¿de acuerdo? Igual tiene alteraciones distintas, ¿no? Retraso mental, dolicocefalia, ¿no? Microcefalia, puede haber alteraciones cardíacas como dice CIB, con comunicación interventricular, presencia del ductus todavía permeable. Generalmente no llegan a vivir mucho tiempo, ¿no? Aproximadamente un año y eso. Y está mucho más grave, siquiera no llegan a vivir mucho tiempo, es la trisomía del par 13, ¿no? El síndrome de Patau. Se asocia a diferentes malformaciones y ahí están viendo la malformación más evidente de ellos, que es el labio y paladar hendido, ¿no? Ambos están afectados, tanto el labio está fisurado, y también el paladar no se ha llegado a fusionar adecuadamente, ambos, labio y paladar hendido, ¿de acuerdo? Eso va a generar muchas alteraciones en el niño, por ende es más difícil su manejo. Pueden tener ahí, como dicen, coloboma, ¿no? En algunos casos, hay otras alteraciones mucho más. Lo más grave, microcefalia, ¿no? No pueden ser entonces compatibles con la vida. Este sí puede ser compatible con la vida y pues puede llegar a ni siquiera darse cuenta hasta que se casa y pretende tener descendencia y no lo puede lograr, ¿de acuerdo? Entonces hablamos de esterilidad en esos casos, ¿de acuerdo? Bien, la característica es que tienen un cromosoma de más, ¿de acuerdo? En este caso es un cromosoma X por demás, ¿de acuerdo? El cromosoma, Y, como ven ahí, tiene XXY. El cromosoma Y le va a dar la característica de ser varón y el cromosoma X, uno de los cromosomas X, va a hacer que existan todas las alteraciones secundarias. Son sujetos de gran talla, ¿de acuerdo? Tienen hipogonadismo. Las gónadas no responden a las gonadotrofinas, en sangre si miden las gonadotrofinas están elevadas, entonces es un hipogonadismo hipergonadotrópico,
¿de acuerdo? Hay ginecomastia, es decir, el tejido mamario está aumentado en el varón, no se aplica ginecomastia en las mujeres, el término como tal, porque es el desarrollo normal de la mamá. Y aparte de eso hay hipogonadismo, los testículos son pequeños, pueden estar suspendidos en el canal inguinal, bueno, en el abdomen, en lo que se llama ¿qué? Criptor, quivia, ¿de acuerdo? Y puede haber un falo pequeño, ¿no? Un micropene. Entonces, esas características son del sujeto con Klinefelter, sujetos de talla alta. Como dice ahí, uno de sus puntos es que hay atrofia de los túbulos seminíferos y, bueno, pueden a veces no ser detectados, ¿no? Son sujetos que no pueden procrear, obviamente pueden ser estériles, ¿no? Otra es, esta afecta sobre todo a mujeres, es el síndrome de Turner, ¿de acuerdo? En este caso hay una monosomía del cromosoma X. El cromosoma X debería tener dos pares, un par, ¿no? Y en este caso no hay un cromosoma X, ¿de acuerdo? Ahí está ausente un X. Hay un X, pero el otro es ausente. Como está ausente, entonces no va a tener las características sexuales secundarias de una mujer, por ende va a ser, son sujetos de talla baja, no tienen un desarrollo de las gónadas, el útero es pequeño, los ovarios son pequeños, ¿de acuerdo? Infantiles, ¿no? Infantilismo. Va a tener en la etapa antenatal, va a tener higroma quístico, un acúmulo de agua en el tejido subcutáneo, lo que va a generar, cuando sea adulta, cuando crezca, va a tener entonces un pliegue nucal bastante prominente, lo que se llama cuello alado, cuello alado. Aparte de eso, tienen déficit mental, ¿de acuerdo? Ligero. Dice que no pueden aprender algunas cosas fácilmente, entre ellas las operaciones matemáticas, ¿no? Tienen más dificultad para eso. Tienen una alteración también para aprender, para poder aprender a hablar rápidamente. Bueno, y lo último, trastornos multigénicos complejos, que bueno, son más frecuentes que los que hemos estudiado, vamos a seguirlos viendo. Es una interacción entre el material genético, es decir, los polimorfismos, con el medio ambiente. Cada rasgo genético va a aumentar el riesgo de que tengan enfermedad. No todos los sujetos que exceden con frituras o con azúcares hacen diabetes. Entonces tendrá que ver con eso, ¿no? Entonces quizás tiene mayor carga genética que haga eso. O van a hacer lo que se llama también, si tienen varias alteraciones de los materiales genéticos o varios polimorfismos, hacen lo que se llaman enfermedades multigénicas o poligénicas. O bien tienen que estar relacionadas con el medio ambiente para poder expresarse. ¿Cuáles son esas? Aterosclerosis, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, todas las que pueden, incluso la talla y el peso también está determinado por esta interacción entre el medio ambiente y los polimorfismos que tenemos. Ese 0,5% que nos hace diferencia, ¿no? Entre nosotros. Listo, jóvenes, esa es creo la clase. No las pasen a sus compañeros que van a ver.